Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presenta Pauta Semanal. Participan y conducen Daniela Panicucci, concejala comuna de Punta Arenas; Cristian García, ex seremi Hacienda y Economía; Mario Esquivel, abogado; y Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex seremi de Obras Públicas. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis. ¿Y ella es la generalísima, parece? Así es. ¿Te estás diciendo que sí? ¿Hablamos? Muy buenas tardes, nos encontramos una vez más en Pauta Semanal, como cada semana, para analizar la semana política, las noticias. Hoy una situación particular, nuestros panelistas estables por razones de salud principalmente no se encuentran, pero tenemos a un invitado muy importante para la región de Magallanes, como es el consejero de dilatada trayectoria Miguel Sierpe, quien gentilmente accedió a esta invitación, y qué mejor que hablar de las cosas que nos interesan a la región y principalmente de lo que ha sido este gobierno en este año y de las diversas, yo diría, iniciativas, problemáticas, oportunidades que se presentan cada semana. Así que, Miguel, te doy la bienvenida, gracias. Hola. Por acompañarnos y poder tener una muy buena conversación. Hola, Juan Francisco, bueno, dispuesto, en realidad me agradezco, me place, digamos, estar acá, pudiendo compartir con ustedes, digamos, y lamentablemente no están los otros panelistas por razones de salud, pero conversarles de lo que es la opinión respecto a cosas tan importantes que hoy día uno siente que lo que está pasando, digamos, en la región, en Magallanes, y por supuesto, digamos, con la altura de mira que caracteriza a este programa y a la opinión que debiéramos tener todos los que no estamos involucrados en la política contingente y regional. Miguel, también hemos aprovechado este programa para un poco ilustrar o dar a conocer o precisar muchas cosas que para quienes nos gusta la política pública, estamos familiarizados, pero quienes nos están escuchando o viendo a través de Polar Comunicaciones, es importante ilustrar. El Consejo Regional a veces se confunde con el gobierno regional, y también muchas veces, como los fondos son públicos, también se confunden con las iniciativas que son propias de cada ministerio. Y bueno, aprovechando tu dilatada trayectoria, consejero regional, expresidente del Consejo Regional, un poco aprovechar también de comentar cuáles son los cambios. Hasta aquí todo el financiamiento es del tesoro público, que se pagan a través de los impuestos y se distribuye. Y así como está el gobierno central con cada uno de sus ministerios que invierten a lo largo de todo el país, también están los gobiernos regionales. Pero la toma de decisión respecto a qué financiar, cuándo y cómo, es de una relación que no siempre es dulce, a veces es agraz, y es bueno ilustrar porque a la hora de cuando aparecen problemas es como que la culpa es de todos, y eso no es bueno porque es importante ver la responsabilidad respecto a alguna iniciativa, y a veces pasa que los ministerios pasan por encima muchas veces de la voluntad regional, y ahí entonces viene un debate que es permanente, y que probablemente a ustedes los tensionan, sobre todo cuando les vienen a ofrecer recursos para la región, pero a cambio de eso exigen. Entonces, quizá hemos visto en los últimos semanas que había una discusión de la visita de la ministra del Deporte hace un tiempo atrás, donde aquí lo comentamos de manera unilateral, viendo que había un convenio entre el gobierno regional a través de su consejo, el Ministerio del Deporte, entendiendo que el accionista mayoritario era el gobierno regional, es el Consejo Regional, un cambio de prioridades, de proyectos, y sin tomar en cuenta la voz del gobierno regional. Por otra parte, hoy, viernes, hay una comisión del Senado de Defensa que va a la Antártica, y resulta que el Consejo Regional al menos no aparece en las noticias como siendo parte de una visita que creo que es necesario. Entonces, cuéntanos. Yo a esos dos temas le sumaría un tercero, Juan Francisco, cuéntanos. Que es un tema que el que tú tienes, digamos, un conocimiento, que es la voluntad unilateral, sin conversar con nadie, del Ministerio de Obras Públicas por mostrar ayer, hacer una exposición respecto a una toma de decisión de lo que se empieza a hacer en la ruta respecto al ingreso a Punta Arenas.
Yo no voy a criticar el proyecto, pero a mí me parece que esos grandes proyectos no se trata de exponerle a la gente decir esto vamos a hacer. A mí me parece que primero hay que conversar qué es lo que queremos hacer, sobre todo cuando tú vas a concurrir después con la carita, digamos, al gobierno regional a pedirle recursos. Pero partir, digamos, por decirte muy sinceramente, o sea, yo creo que en particular yo he tenido y siempre tuve la mejor disposición, sabiendo que el gobierno que asumió, digamos, en 10 de marzo no era un gobierno al que yo adscribía, por supuesto, y se perdieron las elecciones por parte de la nueva mayoría, pero uno cuando es una autoridad política tiene que saber de que lo que debe primar sobre todo es el interés de la región, y yo tuve siempre toda mi mejor disposición, y la verdad, para decirte honesto, yo la verdad es que no esperaba lo que ha pasado hasta este momento en el gobierno regional. O sea, primero que nada, tenemos hasta este momento todavía el cambio de un intendente, y adicionalmente a eso, mientras el intendente se había tomado unos 4 o 5 meses en virtud de conocer los proyectos, de tomar postura y todo, a última hora, antes de que en realidad lo sacaran, habíamos llegado con alguna conversación para sensibilizarlo lo importante que era que se conversara con el gobierno regional respecto a los grandes proyectos. El exintendente Cristian Matheson. Estoy hablando de Cristian Matheson. Pero viene ahora, digamos, este cambio de intendente hace más de un mes, ¿no es cierto?, donde dejan a la señora Teresa Castañón. Y yo la verdad no puedo decir que no ha conversado, seguramente ella tiene consejero con lo que conversa, pero también tengo que decir que institucionalmente la única conversación que hay tiene que ver con los proyectos del 6%, que es la única vez que yo tuve acceso por lo menos de conversar con la intendente. ¿En cuánto afecta este distanciamiento? O sea, en mucho, Juan Francisco, porque yo la verdad, bueno, por supuesto soy un consejero que tengo la trayectoria en el país de estar en el Consejo Regional desde que se implementaron los gobiernos regionales, y más allá de comparar intendentes, la verdad es que yo siempre sostuve durante la última campaña de consejeros regionales, es que los consejeros regionales uno tenía que exigirle una cosa, que la primera lealtad de los consejeros regionales tiene que ser con la región. Y eso me ha llevado, tú sabes, somos de la misma tienda política, a que muchas veces yo, por decirte, cuando fue Mario Maturana intendente, cuando fue Roque Tomás Escarpa intendente, cuando fue Eugenia Mancilla intendenta, yo siempre nunca me perdí, digamos, en hacer una posición, digamos, colaboradora a ojos cerrados, porque yo tengo completamente claro que en el sistema político y administrativo actual que impera en el país, el intendente lo eligen hoy día y ya mañana es un adversario del gobierno del Consejo Regional. Quienes son consejeros regionales y no lo entienden y pretenden, digamos, pretendiéndose ser cercanos a los intendentes de turno, creen que le están haciendo un favor a la región, no está absolutamente desubicado. Yo creo que la responsabilidad de cualquier intendente que sea, como sea que se llame, sea de la coalición política que sea, la lealtad con la región es lo primero. Y acá han pasado estas cosas que son imperdonables. Hay un convenio de programación que está vigente y que contemplaba una estructura deportiva que el Consejo anterior lo aprobó, digamos, en el convenio de programación, donde hay 5 consejeros que hoy día todavía somos consejeros del cuerpo colegiado anterior, y que por lo tanto yo me imagino que tendrán la misma opinión que tenían cuando votaron. Claro. Y a pesar de tener, digamos, una contundencia respecto a lo que nosotros esperábamos, viene una persona, y que además uno podría llegar inclusive a entender, a sufrir alguna modificación, a que te den razones presupuestarias, todo eso, pero a mí me parece que eso se tiene que hacer conversando. Así es. Y además, con una falta de respeto absoluta, ha venido la ministra del Deporte y ha planteado, digamos, esa barbaridad que a mí me parece no una barbaridad por el proyecto, sino que una barbaridad el hecho de no respetar los organismos que el Estado se ha dado. Si esto no es un invento de la región de Magallanes de tener un consejo regional, esto está estipulado en la ley, y a mí lo que me parece hoy día que en los ministerios, en muchos ministerios, se desconoce la importancia que tienen los gobiernos regionales. Es que da la impresión que se acuerdan cuando el ministerio necesita recursos. Sí, bueno, pero es que además yo te quiero decir, o sea, sin intentar, digamos, bajarle el perfil a lo que es el Ministerio del Deporte, es un ministerio que no sé si le alcanza la plata para siquiera solventar sus gastos de operaciones. Entonces menos puede hablar en realidad de inversión con un gobierno regional que además ha dado cátedra en el país sobre el tema de inversión. Es que lo que llama la atención, y no lo digo por ti, sino que por muchas otras autoridades o voces, es que frente a esta situación, no se ha puesto no se ha dado la importancia que tiene. Esto es lo más parecido a que se metan a tu bolsillo
y quieran definir qué gastar, sin consultar a la región cuáles son sus prioridades, si están de acuerdo o no. Yo, para ser honesto, creo que hemos visto en una de las últimas reuniones, cuando también se trató el tema del cabotaje, ahí saltó gente que de alguna manera está muy preocupada, digamos, de que se tomen determinaciones a nivel central y que también están complicados. Yo creo que ha habido, y lamentable es decirlo, pero lo voy a comentar porque además es una cosa que la he dicho siempre, y a mí no me da vergüenza porque es la verdad. Yo creo que lo que ha hecho el gobierno en concomitancia con el Parlamento es cercenar en forma sistemática las atribuciones de los gobiernos regionales, y eso lo han ido cambiando por plata, porque cuando nosotros pertenecíamos al primer Consejo Regional nos daban poco más de 100.000 pesos, esa era la dieta mensual. A muy poca gente le interesaba ser consejero regional. Hoy día la dieta alcanza al 1.400.000 pesos aproximadamente, y esa por supuesto una dieta más atractiva, pero hoy día hemos perdido cualquier cantidad de atribuciones. Entonces, lo que yo he dicho siempre, y que resulta grosero de repente escucharlo, pero lo que hizo el Parlamento y lo que han hecho los gobiernos es cambiarle, aumentándole la dieta a los consejeros regionales y disminuyéndole las capacidades y la formación que tienen. Eso es así, hay que decirlo con honestidad. Es un punto interesante porque al menos públicamente apareciera ser que con una elección de gobernadores como que se avanza en descentralización, pero por otra parte se puede avanzar en la nominación de una persona, de un cargo, pero si no viene acompañado con el poder real que tiene que ver con la decisión, que no venga el Ministerio de Obras Públicas, el deporte, cualquiera, a imponer su visión sin lo que pasa que mira, cuando uno ve las actitudes del gobierno actual y cuando ve las actitudes, porque yo vuelvo a reiterar, a mí no me gusta mucho sesgarlo en que lamentablemente el gobierno actual es de derecha, pero en realidad uno tiene que ser honesto. Cuando uno tiene que enfrentarse con los gobiernos del nivel central, se tiene que enfrentar ya sea de la derecha, de la nueva mayoría, de lo que sea, porque el gobierno que llega al poder, sea del signo político que sea, tiene esa tentación y no se resiste a la presión del círculo de hierro que se estructura en el nivel central para tomar todas las decisiones allá y cada día menos acá. O sea, me consta en tu caso, el año pasado sobre todo hubo una suerte de polémica, porque si uno revisa la historia de los convenios de programación, que para quienes nos están viendo y escuchando es un acuerdo de intenciones respecto a proyectos con una estimación de presupuesto, y que requiere una negociación, una conversación para darle sobre todo las prioridades. Resulta que estos convenios de programación siempre fue la regla de como que el aporte minoritario era la región, que era una manera de apalancar recursos del nivel central, pero hemos visto una involución al respecto. Absolutamente, o sea, yo te digo, el convenio de programación que yo he podido, digamos, ser parte de él desde su origen y lo conozco al revés y al derecho, es lo que hoy día nos tiene limitado. Hoy día tenemos, y lo grité muchas veces, digamos, en las reuniones, por decirlo de alguna forma, y lo reclamé y lo he planteado y lo voy a seguir planteando, que me parece, digamos, que el convenio de salud ha salido un proyecto súper, como te dijera yo, desleal con la región. Finalmente nosotros hemos colocado todos los recursos que tenemos que poner y hoy día tenemos deficiencias fundamentalmente en las obligaciones que tenía el ministerio. O sea, hoy día nos faltan especialistas. ¿Para qué vamos a hablar de los temas que han rondado estos últimos días y de la situación administrativa que hay, donde la salud en Magallanes se está convirtiendo en un desastre, a pesar de que es la región del país que más aporte ha recibido del gobierno regional para de alguna manera normalizar sus centros de atención y un montón de cosas? Sería bueno, Miguel, que nos comentaras brevemente, porque pareciera ser que todo es visual, o sea, es cemento, es más obra. Esa era una parte de un convenio de programación. No solo era una mejor infraestructura hospitalaria en términos de cámaras, sino que también hay otra componente, y esa otra componente pareciera ser que es desconocida y que está al debe. Bueno, lo que está al debe es lo que definitivamente tenía el ministerio a cargo, que era toda la parte de la inyección del recurso humano, e inclusive del tema de los equipamientos, que finalmente están siendo tomados también por el gobierno regional. Si los equipamientos de última generación, los equipamientos que se requieren ahora, porque hay algunos que ya están quedando obsoletos en el hospital nuevo, los tiene que comprar el gobierno regional, con un ministerio de salud que todos sabemos el nivel de deuda y el nivel de financiamiento que tiene, más aún ahora cuando se le carga una mochila de construir una tremenda cantidad de hospitales, que algunos van a ser concesionados, pero en definitiva va a haber una inversión ahí que yo quisiera que esto se discuta a nivel regional. Lamentablemente los actores, parece, para discutir del tema de salud no existen, y no existe la voluntad tampoco, porque hay que decir que desde la administración anterior hasta la fecha
llevamos 1 año y medio en que no ha habido reunión del convenio de programación que evalúa los proyectos de inversión de salud. Y hemos ido recibiendo, porque los reciben los intendentes y lo ponen, proyectos que tienen que ver con la salud. O sea, se nos está quitando el espacio inclusive donde se puede negociar. Y bueno... ¿Y a qué adjudicas tú esa manera de tratar de un ministerio importante en Chile como el Ministerio de Salud hacia una región que ha sido bastante generosa en términos de... Porque hay que decir que mucho antes que aparecieran anuncios de la expresidenta Bachelet en términos de mejoras de salud, de hospitales, el presidente Piñera hoy, mucho antes Magallanes tomó la decisión de mejorar su infraestructura portuaria y hospitalaria y frente a eso es como que mira, la decisión y los trabajos al que hace las tareas como que finalmente no se le toma en cuenta. Yo creo que la región de Magallanes empezó con el trabajo del tema de la salud en Magallanes y preocuparse del tema de la salud el año 2000, pero por supuesto la gente tiene que entender que no está dentro de las obligaciones del gobierno regional asumir todo eso, pero partimos con un proyecto que sistemáticamente siempre fue, y tú lo planteabas muy bien, con una participación del orden del 30% en los convenios de programación y el 70% en los ministerios. Pasamos a una inversión que hoy día me arriesgo a decir que es del orden del 53% del gobierno regional y un 47% del sector salud, y con miras a ir, digamos, aumentando cada vez más lo del gobierno regional, porque el Ministerio de Salud, la verdad es que más allá que no voy a tomar parte de la discusión que hay sobre los medicamentos, sí decir de que todas las veces están llegando proyectos para compra de equipos, de equipamiento, que de eso deberían ser parte del Ministerio de Salud. Es más, ya llegamos a la vida útil de equipos que tenían 5 años de vida útil y que ya están cumpliendo su etapa. Entonces estamos en condiciones de asumir la responsabilidad, y a mí me parece que ha sido poco respetuoso del convenio que teníamos, porque la región, por supuesto, uno no va a dar cátedra sobre el tema de la salud, los especialistas son ellos, pero sí tener clara que la participación y el interés que tiene la región, o sea, hoy día la complicación existe, hemos invertido tanto en salud, participamos tanto, fuimos la región piloto en todo el país que dio una muestra importantísima de lo que se podría hacer con la entrega y los recursos del gobierno regional, pero estamos recibiendo como contraparte un trato absolutamente desmedido y poco respetuoso como región. Y ahí quizás hago el paralelo, porque aquí en el caso del deporte es una situación como similar. Si hoy día un Ministerio de Salud que tiene mayor presupuesto para mantener y hacer que los hospitales funcionen, el día de mañana la infraestructura deportiva de un ministerio que esta vez pone una parte pequeña. Yo he indagado un poco en el convenio anterior, el que se firmó en los últimos meses del gobierno de Michelle Bachelet. El deporte, Ministerio de Deporte pone 24.000 millones de pesos, pero resulta que el presupuesto anual de un año completo para todo Chile del Ministerio de Deporte es de 12.000 millones de pesos. Entonces lo primero que uno dice, chuta, aquí hubo un compromiso en la práctica de 2 años como para no hacer nada en el resto del país y solo cumplir con el compromiso del gobierno regional. Entonces vienen estas dudas, ¿cómo ese compromiso, que sobre todo tiene que ver con la operación y mantención, se le puede de alguna manera exigir o hacer cumplir a estos socios que al principio aparecen como un muy buen socio, pero que después, como tú has dado cuenta, se transforman al contrario? La verdad es que uno no entiende, porque la lectura que se da hoy día, si tú me preguntas a mí cuál es el proyecto más importante, y mira que te lo estoy diciendo yo siendo de que soy consejero regional por la provincia de Magallanes, para mí el proyecto más importante es dotar a Tierra del Fuego de un gimnasio que no tiene. Eso es el proyecto más importante, y a mí me parece que finalmente las prioridades se dan de acuerdo a la cantidad de conocidos que tú tienes y que resuelven sobre la agenda, y eso hoy día está sucediendo y lamentablemente no existe mucha participación. Pero yo quiero detenerme en algo que tú planteaste, que me parece que uno siempre lo dice, pero hay que seguirlo planteando hasta que la gente asuma. El gobierno regional consta de 2 organismos. Un organismo es el Consejo Regional de Magallanes, que es un consejo conformado por 14 consejeros regionales que son elegidos en forma popular, 2 en la provincia de Tierra del Fuego, 2 en la provincia antártica, 2 en la provincia de Última Esperanza, y los 8 consejeros son de la provincia de Magallanes. Eso es la estructura. Pero esa es la mitad del gobierno regional. La otra mitad es el ejecutivo del gobierno regional. ¿Y quién es el ejecutivo regional? Una sola persona, la intendenta, en este caso intendenta o intendente. ¿Cómo sucede esto?
¿Cómo se mueve esto? Es que en definitiva, cuando conviene, se dice el gobierno regional. Cuando hay que pagar platos rotos, claro, es el gobierno regional. Pero cuando se favorecen los proyectos, cuando hay que intervenir, cuando hay que hablar, cuando hay que presentar iniciativas, aparecen, digamos, el Ejecutivo del gobierno regional tratando de desdibujar de alguna manera a este cuerpo colegiado que tiene una importancia desde mi punto de vista vital y que no ha sido respetado, y no es solamente no respetado acá, sino que en todo el resto del país. Miguel, interesante tu punto. Vamos a hacer una pausa, sí, cómo no, para nuestros auspiciadores y retornamos a la vuelta.